Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo les hablaré sobre referencias circulares o autorreferencias. Es muy probable que al usar Excel alguna vez se hayan encontrado con una referencia circular accidentalmente, o sea, sin querer. Quizás al introducir una fórmula compleja les haya aparecido un mensaje de advertencia acompañado de un sonido, casi una alarma, con los que Excel les advierte de que ha aparecido una referencia circular. En este tutorial les voy a explicar qué son, qué tipos hay y cómo nos advierte Excel su presencia cuando las detecta. Pero sobre todo lo que les quiero mostrar es cuál es su naturaleza. Muchas veces son el resultado de un error y entonces deben corregirse. Pero en otros casos su aparición puede ser deliberada y entonces se convierten en un recurso muy interesante cuando se hace un uso avanzado de Excel. La mayoría de los vídeos, tutoriales o artículos sobre referencias circulares suelen referirse a los casos en los que aparecen por un error del usuario en la formulación o por una mala planificación de los procesos de cálculo. Así que nos suelen mostrar por qué aparecen y cómo evitarlas, como si fuesen algo malo. Es cierto que muchas veces esa es su naturaleza, pero hay muy pocos tutoriales en los que se trate sobre sus interesantes aplicaciones cuando se usan intencionadamente. Es decir, cuando el usuario no se las encuentra como un tropiezo en el camino, sino que las busca porque son necesarias para desarrollar un trabajo complejo. En este tutorial les mostraré que las referencias circulares no siempre son un error, a veces son todo un acierto. Empezaremos viendo qué son. Una referencia circular se produce básicamente cuando un cálculo depende de sí mismo. En términos matemáticos, diríamos que se produce cuando una variable quiere ser a la vez la x y la y de la ecuación. Es un cálculo en el que la variable independiente o explicativa es también la variable dependiente o variable explicada. De forma esquemática, una variable o una celda A determina el valor de B, que determina a su vez el valor de C, y C determina a su vez el valor de A. Es decir, A determina su propio valor, aunque sea pasando por otras variables. Y observen que este valor de A, que dependía indirectamente de sí mismo, seguirá influyendo en B, y luego en C, y luego otra vez en A. Aunque el proceso parece no tener fin, más adelante veremos que sí lo tiene. Por ahora nos basta con saber que una referencia circular es un proceso de cálculo de este tipo, con forma de bucle. ¿Y qué significa esto cuando hablamos de Excel? Traducido al lenguaje de las hojas de cálculo, una referencia circular aparece cuando una fórmula hace referencia a la misma celda en la que está alojada, aunque sea de un modo indirecto. Esto provoca un comportamiento paradójico. Para poder determinar el resultado de la celda, Excel necesitaría conocer primero el resultado de esa celda. Las autorreferencias directas o inmediatas, o sea, celdas que hacen referencia a sí mismas sin intermediación de otras, son muy infrecuentes. Normalmente proceden de un error de sintaxis o de un error en la determinación de los rangos que constituyen el argumento de una función. Esta referencia circular es inmediata. La fórmula de la celda E14 hace referencia a la propia celda E14, lo cual es un error, porque el propio total no puede formar parte del cálculo del total. Se trata de un error de tecleo o de un error al arrastrar la selección de celdas con el ratón, y que por ser tan evidente tiene una importancia realmente muy pequeña, porque se advierte enseguida y es muy fácil de subsanar. Este tipo de autorreferencias no suele comportar un problema severo para el algoritmo de cálculo que la hoja deba seguir. Se soluciona el error, que es esencialmente formal, y se puede continuar trabajando con la hoja de cálculo sin mayor dificultad, porque la estructuración de la información y el algoritmo de cálculo que se estaba siguiendo al aparecer el incidente conservan su integridad y su consistencia. Pero otras veces la autorreferencia no es inmediata, sino mediata. Es decir, aparece en algún cálculo que tras una sucesión de relaciones de dependencia entre celdas origina un bucle cerrado. En este caso, para saber por qué aparece esta referencia circular, es necesario indagar, por lo menos un poco, en las relaciones que hay entre las celdas. Es decir,
hay que investigar las fórmulas que contienen. Aquí vemos que el precio final es la suma de la cuota más la base. Que la cuota se calcula multiplicando la base por el tipo impositivo. Que el tipo impositivo es un dato exógeno. Y que la base se calcula a partir del precio y del tipo impositivo. Y aquí está la autorreferencia. La base depende del precio y el precio depende de la base. Cuando la estructura de los libros se vuelve más compleja y las fórmulas toman referencias de distintas procedencias, incluso de diversas hojas, no es raro que aparezcan autorreferencias indirectas. Estas referencias indirectas, que además involucran a otras hojas, no son directamente observables y a veces pueden resultar incluso complicadas de entender. Las autorreferencias indirectas, a diferencia de las inmediatas, merecen una consideración más rigurosa que aquellas. Dijimos que las autorreferencias inmediatas o directas no eran muy graves porque se subsanan fácilmente y no ponían en cuestión la integridad y la consistencia ni de la estructura de los datos ni de los procedimientos de cálculo. Las autorreferencias mediatas o indirectas, en cambio, sí deben preocuparnos un poco más, porque con mucha frecuencia revelan un defecto procedimental en el que incurre el usuario. Una autorreferencia directa no es más que un error de tecleo, pero una referencia circular indirecta puede significar que el usuario no tiene claro el algoritmo de cálculo o que la forma de estructurar los datos en las hojas no es adecuada. La autorreferencia indirecta puede poner de manifiesto que al crear las fórmulas no se tiene del todo claro cuáles son las relaciones entre las variables o las celdas, que no se sabe qué variables dependen de otras o qué variables afectan a las demás. O sea, que el usuario no está distinguiendo adecuadamente las causas y los efectos o consecuencias, matemáticamente hablando, las variables independientes y las dependientes, o que no ha diseñado correctamente el algoritmo de cálculo, el orden en el que los sucesivos pasos deben ser ejecutados. Esto es un poco más grave si la autorreferencia no nace de un mero despiste, sino de un problema conceptual o de un problema lógico, es decir, de una deficiente planificación del proyecto. Una cosa es tropezar al redactar una fórmula, diseñarla mal es otra cosa. Por supuesto, ambos tipos de referencias circulares deben ser corregidos cuando son producto de un error, y Excel nos lo advierte de modos bien visibles y bien audibles. Lo más habitual es que Excel detecte la referencia circular en cuanto se ejecuta por primera vez la fórmula que la provoca. El mensaje de advertencia que nos muestra dice lo siguiente. Hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a su propia celda, de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos. Pruebe a quitar o cambiar estas referencias, o a mover las fórmulas a otras celdas. O sea, a Excel parece que le preocupa que haya referencias circulares y nos invita a que las evitemos. Nos lo advierte con un sonido y nos pone delante un mensaje bien grande, que encima no podemos ignorar porque nos obliga a pulsar en un botón. Excel quiere asegurarse de que estamos avisados. Aparte de este aviso instantáneo, con acuse de recibo, Excel incorpora otra forma autónoma de advertencia, un aviso algo más discreto en la parte izquierda de la barra de estado. En la propia área de trabajo se dibujarán también unas flechas mostrando las relaciones que provocan la referencia circular. Y si todo esto les parece insuficiente, pueden investigar por su cuenta la posible existencia de referencias circulares mediante una auditoría de fórmulas. Observen este detalle. La comprobación de la existencia de referencias circulares está integrada entre las herramientas llamadas de comprobación de errores, aunque ya les expliqué que las referencias circulares a veces no son ningún error, sino un procedimiento de cálculo explícito, deliberado, planificado, necesario. Pues a pesar de ello, Excel las clasifica como un error. Las referencias circulares a veces son un error, ya lo hemos visto, pero otras veces no son ningún error.
En algunos cálculos es necesario que varias celdas crucen sus referencias mutuamente por alguna necesidad operativa. La propia naturaleza del problema que se quiere resolver puede exigir que se produzcan autorreferencias, y en casos así el usuario, al planificar su trabajo, deseará incorporarlas a sus algoritmos de un modo consciente. Excel denunciará la existencia de la referencia circular. Vale, muchas gracias por la información, pero ¿quién manda aquí? ¿Excel o el usuario? Excel no puede impedir que la hoja de cálculo continúe trabajando y ofreciendo los resultados que las fórmulas determinen por un mero capricho formal. Al contrario, el usuario, soberano, debe poder configurar Excel para operar con normalidad en presencia de autorreferencias. La expresa advertencia que el programa hace de que los resultados obtenidos pueden ser incorrectos o incluso no llegar a ser calculados no es más que eso, una advertencia que nos aconseja poner especial cuidado en nuestras fórmulas, pero que no nos puede impedir trabajar con ellas si confiamos en nuestros procedimientos de cálculo. Así que si necesitan recurrir a las autorreferencias, como les voy a explicar, ni se avergüencen ni se acobarden. Háganlo con la cabeza bien alta y hasta presuman de las referencias circulares de sus hojas de cálculo. Antes les expliqué que cuando se produce una referencia circular, se originaba un proceso de cálculo cíclico, en el que una celda afecta al valor de otras que afectan al suyo propio, y la celda original seguiría afectándolas a ellas y ellas a la celda original, en un proceso de cálculo iterativo que parece no tener fin, que no acaba nunca. Pero la secuencia no puede seguir hasta el infinito. Excel recorrerá el círculo de cálculos, el bucle de referencias, un puñado de veces que el usuario podrá determinar. El usuario puede especificar cuántas veces debe recorrerse el ciclo o qué condición debe darse para que el proceso se detenga en algún momento. Esto es lo que se conoce como cálculo iterativo, que es una opción de Excel que por defecto suele estar desactivada y que el usuario debe habilitar expresamente. El modo de hacerlo puede diferir ligeramente en las distintas versiones de Excel, pero será algo parecido a esto. En la versión que estoy usando ahora, iría al menú Archivo, Opciones, Fórmulas, y en este cuadro activamos la casilla que reza Habilitar cálculo iterativo. En esta misma pantalla se puede configurar el número máximo de iteraciones que deseamos, el número de vueltas al círculo, o la precisión que se desea alcanzar al ajustar los valores entre dos vueltas sucesivas. Este segundo criterio de detención permite que el proceso de cálculo iterativo finalice cuando los resultados se hayan estabilizado en el entorno de un valor, con un margen tan estrecho como se quiera especificar. Una vez habilitado el cálculo iterativo, vamos a ver cómo se pueden usar las referencias circulares de un modo deliberado para resolver un problema. Lo haremos con un ejemplo sencillo. Ataulfo tiene la mitad de la edad de Veneranda. Veneranda le saca 15 años a Ataulfo. ¿Qué edades tienen? Este problema se puede resolver de distintas formas. Una de ellas, a ojo. Una edad es doble que la otra y la diferencia es 15. Pues entonces las edades de Ataulfo y Veneranda serán 15 y 30. Un sencillo sistema de ecuaciones también serviría para resolverlo. Con Excel también hay diversas formas de afrontar el problema. Tablas de doble entrada con funciones condicionales, la herramienta Buscar Objetivo, la herramienta Solver. En este canal tienen un vídeo sobre el modo de verificar el cumplimiento de varias condiciones sobre una matriz. También tienen un tutorial sobre el uso de la herramienta Buscar Objetivo y otro sobre el uso de Solver. Les dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Pero en este caso vamos a resolver el problema mediante simples fórmulas, usando referencias circulares y cálculo iterativo. Esta hoja de cálculo está en blanco y el cálculo iterativo está deshabilitado, para que vean todo el proceso como se lo encontrarían en su equipo en condiciones normales. La edad de Ataulfo es la mitad de la edad de Veneranda. Esta sería la fórmula. C3 depende, como ven, de C6. La edad de Veneranda es 15 años más que la de Ataulfo.
Al ejecutar esta fórmula, que depende de C3, se producirá una referencia circular, porque C3 dependía a su vez de esta celda C6. Como esperábamos, Excel advierte la referencia circular, y aunque pulsemos en aceptar, no hay resultado. ¿Será que Excel no sabe resolver un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas como las que resuelve cualquier escolar? ¿O será que el problema está mal planteado y no puede depender la edad de uno de la del otro si la del otro ya depende de la de uno? ¿Estarán mal redactadas las fórmulas? ¿Estarán nuestros datos mal estructurados? Si confiamos en el planteamiento del problema y en la corrección formal de nuestras fórmulas, la advertencia de Excel no nos debe preocupar. Vamos a habilitar el cálculo iterativo. El problema ya está resuelto. No obstante, debo hacerles una observación sobre el resultado que tienen en pantalla. El 15 y el 30 que estamos viendo no son realmente un 15 y un 30 redondos, sino valores muy próximos a estas cifras. ¿Por qué no hemos obtenido resultados exactos? ¿Por qué las soluciones que Excel nos ofrece no son números enteros? Para comprenderlo es necesario recordar cómo es el procedimiento de cálculo iterativo. Cuando las celdas estaban vacías, o sea, con dos edades nulas, seguramente en la primera iteración, Excel calculó la edad de Veneranda a partir de la de Ataulfo. 15 años más que 0 son 15 años. Y ahora calculará la edad de Ataulfo a partir de la de Veneranda. La mitad de 15 es 7,5. En la siguiente iteración, la edad de Veneranda se calculará sumando 15 a la edad de Ataulfo, 22,5. Y la de Ataulfo dividiendo por 2 la de Veneranda, 11,25. El proceso sigue una y otra vez, por eso se llama cálculo iterativo, pero en algún momento debe detenerse. Y eso ocurre cuando se alcanza un determinado número de iteraciones o cuando la variación que se produce en los cálculos ya es suficientemente pequeña, como ocurre en este caso. Ambos valores se pueden configurar, así que pueden tener resultados tan exactos como quieran y pueden permitir que el proceso se demore hasta donde se le diga. En nuestro caso, como la solución del problema es convergente, o sea, tiende a estabilizarse en un valor y no a alejarse de él, cuando Excel detecta que la variación entre dos iteraciones ya no es muy relevante, detiene el proceso, asumiendo que ya no hace falta una mayor precisión. En cualquier caso, el proceso se detendrá si se itera el cálculo el número máximo de veces. Y esta es la razón por la que obtenemos una solución con decimales. No hemos requerido más precisión o no hemos dejado que el cálculo iterativo se desarrolle un número suficiente de veces. Hemos habilitado el cálculo iterativo para poder operar con referencias circulares en un ejemplo que es muy sencillo por una razón didáctica. En el ámbito empresarial, esta necesidad suele presentarse al tener que resolver problemas mucho más complejos. Les invito a que vean un caso especialmente interesante de utilización de referencias circulares para calcular los tiempos relevantes de un proyecto, para construir un gráfico PERT o un diagrama de Gantt. Les dejo el enlace a ese vídeo en la descripción de este. Ahí verán cómo las autorreferencias que Excel trata como errores no siempre lo son y que su uso intencionado es un recurso valiosísimo, conveniente, necesario e incluso imprescindible. En futuros vídeos veremos otras posibles aplicaciones de las autorreferencias. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Me lo pueden mostrar dándole un like, o sea, pulsando el botón me gusta. Si les interesa seguir descubriendo este tipo de técnicas para usar Excel, pueden suscribirse a este canal, Excel Avanzado para Administración de Empresas. Y pueden dejarme un comentario con sus dudas, con sus opiniones o con sus sugerencias. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.